Empezamos ya, ¿eh? Vale. Correcto. Buenas tardes, bienvenidos a todos a la presentación del libro de Esto es España, una década de corresponsalía de Rafael Minder, que es precisamente el corresponsal del New York Times en España y Portugal, que a veces se olvida que también Portugal existe, como se decía, el sur también existe, Portugal existe, y eso es una cosa que a veces en España más de uno se olvida y no debería olvidarse. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado con nosotros. El interés del libro, desde luego, es evidente y por eso también estamos muy agradecidos de que podamos hacer esta presentación. No en la sede de la Fundación, como era nuestro deseo, y sobre todo en la biblioteca de la Fundación, con la nueva reforma y la refundación del Palacete, pero bueno, esperamos que en otra ocasión Rafael está invitado, como siempre y desde siempre, a la Fundación y también poder reuniros a todos vosotros, si es así, en una próxima convocatoria ya en lo que llaman ahora presencial. Pero vamos a hacerlo, a comenzar esta presentación, como os digo, repito, del libro Esto es España, que es una pregunta, una, digamos, el subtítulo, una década de corresponsalía. Hay que decir que está editado en Península, esto a veces se olvida y es importante porque la editorial es clave para la publicación del libro. Y muy brevemente, porque aquí el protagonista es Rafael Minder, pero muy brevemente, como casi como fogonazos de presentación, decir que Rafael ha estudiado en Oxford, ha estado en el Financial Times, en Bloomberg News, en París, en Bruselas, en Hong Kong, en Sydney. Para los que, como es el caso de Rafael y como es el caso de quien habla, de que hemos vivido en diferentes países y diferentes tiempos, siempre me recuerda el prólogo de Cervantes a su última novela, Los trabajos de Persíles y Segismunda, en donde decía algo que además en estos tiempos yo creo que es que se intenta otra vez levantar fronteras, es muy relevante lo que señalaba otro viajero también, como era Cervantes, que era viajar, dice explícitamente en su prólogo, viajar hacia los hombres discretos. Es decir, que los que hemos viajado, y me consta que es el caso también de Rafael, cuando estamos en otros países que no es el nuestro, donde pues sabemos ser discretos en cuanto a costumbres, a usos, a modelos, a historia y a memoria. Rafael cuenta que tuvo que, no sé si es así, tú me corriges después, Rafael, eh, que tuviste que elegir entre Madrid y Frankfurt. Y parece que era evidente donde elegiste. Yo de Frankfurt, además, conozco una gran ciudad y tiene una de las mejores ferias del libro del mundo, por cierto. O sea, que no está mal la feria de Frankfurt. Y después también cuentas que tuviste un aterrizaje suave. No, al revés, que no tuviste un aterrizaje suave, que a veces el corresponsal espera tener traducido al español un aterrizaje suave, pero que tú llegaste y de hocico te enfrentaste con la crisis económica que estaba atravesando España y que además cuentas muy bien como la ministra Salgado en ese momento, en un momento dado, cuenta que bueno, que empiezan a pensar en aquello de los brotes, pero que los brotes no aparecían por ningún sitio y que tuvieron que empezar a hacer deportes. Yo creo que te has definido muy bien, o defines muy bien este libro, de una manera además muy periodística, muy concreta, muy directa. Dices, esto es la crónica de un corresponsal suizo que trabaja para un diario estadounidense. Me parece verdaderamente muy cercano, ¿no? Ya habías escrito un libro sobre España, sobre Cataluña, con ese juego que tuvisteis entre, si el título, permíteme la traducción al castellano, era La lucha por Cataluña o La contienda por Cataluña, que tenías con el editor, en septiembre de 2017. No sé si era un libro premonitorio, pero en octubre de 2017 iba a caer la mundial.
sobre Cataluña, con lo cual fue un libro que luego, si quieres, hablamos de él, pero sobre todo de este de hoy. Además, llegaste a Madrid en lo que en el mundo anglosajón se llama, en parte de Europa y en Estados Unidos, en el Reino Unido, el Fool's Day, ¿no? Que es el equivalente nuestro al Día de los Inocentes. Y la verdad es que era menuda inocentada la de llegar a Madrid con la que estaba cayendo después de décadas, digamos, de cierta tranquilidad institucional, política y además de desarrollo y de despliegue económico, llegabas en el momento en el que iba a caer todo al mismo tiempo, prácticamente, desde el punto de vista desde el punto de vista de un corresponsal. Por otra parte, oye, no está nada mal, o sea, es decir, que ya sabes que hay un refrán. Yo viví 2 años en Pekín, era profesor allí en la Universidad de Lenguas Extranjeras, y ellos, los chinos, supongo que conoces ya esto, que se ha repetido mucho últimamente, sobre todo con la pandemia, pero los chinos tienen una maldición, que no es un refrán, que es una maldición, que dice: ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Sí, Y efectivamente, si algo estamos viviendo en estos últimos años, y tú conoces bien, de manera particular en España, son tiempos particularmente interesantes. Bueno, en tu libro recorres, yo lo he leído con muchísimo interés, recorres diversos aspectos desde el punto de vista de la política, de la economía, también de la sociedad. En la política te detienes en cuestiones como la justicia, por supuesto el asunto catalán, también otro de las grandes novedades desde la muerte de Franco y desde la restauración de la democracia, de la monarquía parlamentaria en España, que es el final del bipartidismo, que ha sido verdaderamente un hecho muy relevante desde el punto que supongo que se estudiará además en tiempos. Desde el punto de vista de la economía también, teniéndote en un asunto muy caro a los españoles y o aparte de la sociedad española, para decirlo así, que es la cuestión de la marca España, de esta obsesión en España por la imagen que se tiene de España en el exterior, y en la sociedad sobre todo con cuestiones como la inmigración, que ha sido también otro de los asuntos, o de las fiestas, o de eso que contabas últimamente, que en el fondo lo del toque de queda no estaba tan mal, porque al fin y al cabo a ver si empezábamos a cenar todos a las 8 y no a las 9:30 o a las 10, ¿sabes? Que terminas a una hora cuando después. Yo recuerdo que en los años de la movida, de lo que se llamó la movida madrileña, en la década de los 80 fundamentalmente, la década de los años 80 fundamentalmente, yo tenía muchos alumnos norteamericanos aquí en la fundación, y ellos venían directamente a Madrid y te preguntaban, dicen: oh, profesor, ¿y dónde está la movida? Como si la movida fuera un bar, ¿sabes? O un sitio. Y entonces había mucho en aquel momento en la Castellana, muchas terrazas, ¿no? Y ellos me decían una cosa bastante curiosa: dicen, hombre, vamos allí, vemos a estos que están allí, que están ellos, mis alumnos también, seguro, hasta las 2 o las 3 de la mañana, pero después a las 9, cuando venimos a clase, está toda la ciudad en marcha. O sea, que tampoco es que se queden a dormir, ¿sabes? Hasta más tarde. Bueno, yo sí tengo algunos asuntos que, si después te parece, podemos sí. señalar desde el punto de vista de muchos, de manera además muy clara y muy directa, planteas en el libro. Y si quieres, haz tú una presentación en los términos que tú consideres, y después, si quieres, empezamos el diálogo. Y sobre Sí. todo, muchas gracias por estar en la sede virtual de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, donde ya sabes que desde siempre es tu casa. Pues muchas gracias, espero que se me escuche bien. Sí. Un gran placer estar hoy, por lo menos de manera virtual. Muchas gracias a la Fundación y gracias a Fernando por ya, de hecho, presentar mi libro. Me has hecho por lo menos la mitad de la presentación y lo agradezco mucho. Sí, como lo decías, yo creo que un corresponsal llega a un sitio con algunas expectativas, algunas ideas, esperanzas de cómo va a ser el sitio,
y luego se encuentra con la realidad y hay un elemento, un factor clave para su trabajo y es qué está pasando en el país, qué está realmente pasando. Y eso no se controla por un muy buen corresponsal, por ejemplo, la corresponsal que estaba antes de mí en España, tuvo una década bastante tranquila. España era un país del ladrillo, crecía, pero tampoco era una superpotencia mundial. Las cosas iban bastante bien, sí que pasaron cosas, incluido lo de Atocha y asuntos tremendos, pero pocos realmente, bastante pocos. Y entonces, eso es la parte que un corresponsal, un periodista no controla. Puede entrar con ganas de escribir mucho, pero luego resulta que España es lo que me decía en este momento uno de mis jefes americano, no te olvides, España está en el rincón suroeste de Europa, ni está en el centro de Europa a nivel mundial. Y entonces no te tienes que hacer la idea que siempre vas a estar en la portada, ni mucho menos, va a ser un trabajo complicado buscar noticias. Pues esta parte de él no tenía la bola de cristal, yo tampoco, y esta parte resultó que no fue así, que llegué en abril 2010 encontrándome con un país que estaba todavía negando la llegada de una crisis financiera que fue tremenda. Me acuerdo, además, España tenía en este momento la presidencia de la Unión Europea, justo en el primer semestre del 2010. Entonces, España tenía la responsabilidad de hablar de Grecia y pasaba su tiempo, los ministros pasaban su tiempo hablando de la amenaza de Grecia sin considerar realmente lo que podría pasar en propia casa. Y lo vimos a los pocos meses. Al mes de mi llegada estaba el gobierno de Zapatero haciendo los primeros recortes, quitando como ejemplo el famoso cheque bebé y otras medidas que eran sus medidas estrellas solamente unos años antes. Luego, yo diría que la parte fenomenal de esta década ha sido que una crisis ha conllevado a otra. Es decir, ha sido como una avalancha donde a partir de la caída de un árbol se teme por el siguiente, o por lo menos se debate si el siguiente es lo suficientemente sólido o tiene que ser tiene que estar en el sitio donde está y todo eso. Entonces, realmente hemos pasado de una crisis financiera a una crisis social que fue el 15M, a la ocupación de Puerta del Sol, a una crisis política, el final del bipartidismo, 2 nuevos partidos, ahora estamos con 3 nuevos, es decir, 5 grandes, y al mismo tiempo todo el cuestionamiento de las instituciones, la monarquía, la abdicación del rey Juan Carlos en mitad de todo eso, y el tema catalán, que de hecho ha sido sorprendente para mí porque yo llegué justo con el final de ETA. Una de mis primeras tareas fue cubrir el final de ETA y parecía que a nivel de separatismo no parecía que íbamos a tener tan rápido otro asunto de otro nivel, de otro tipo, pero igual de serio. Entonces, todo eso ha llegado a lo que tenemos ahora, que es que todavía está todo sobre la mesa. Muchas de esas cuestiones están pendientes de resolución. Cataluña, monarquía, la estructura de los partidos. Y encima de eso, obviamente, España, por muy mala suerte, fue de los países más tocados en la primera ola de la COVID. Entonces, otra vez he tenido otra crisis con un aspecto español, una dimensión española muy distinta, por lo menos en los primeros meses, a la de otros países. Hoy yo diría que España es uno de muchos países que lo tienen muy complicado.
y ya no destaca tanto a nivel de la pandemia el caso español. El libro no es un intento de contar todo eso, no es una cronología de todo eso, no es un libro de historia. Es a través de esos eventos intentar destacar algunos aspectos que me parecen más llamativos que otros. Es también hablar de cosas totalmente anecdóticas a lo mejor, pero que en mi opinión dicen mucho sobre España, por ejemplo, su relación con el mundo judío o su capacidad de acoger a migrantes sin llegar a un racismo abierto como lo han tenido muchos otros países. Y luego la otra parte, la otra componente del libro es un poco un intento de viajar por la cocina del periodismo, porque muchas veces me doy cuenta que la gente tiene ideas sobre cómo se trabaja y cómo no se trabaja, pero algunas de esas ideas me parecen equivocadas y otras vienen del desconocimiento. Yo no soy el que decide, por ejemplo, yo soy un vendedor de noticias, yo tengo que convencer a un editor que vale la pena escribir sobre España. Y entonces, por ejemplo, hoy tengo un ejemplo claro, si valía la pena escribir sobre la solicitud de situación de catástrofe que ha hecho Madrid. Pues a nivel de desastres mundiales, lo de Filomena no es el mayor desastre que haya ocurrido. Entonces no ha sido obvio y ha sido un poco un debate. Al principio me dijeron que no, luego que sí, que no. Y esta parte del trabajo es a veces complicada, interesante también, porque me doy cuenta de la importancia de convencer al lector de temas. Y mi primer lector es mi jefe. Entonces, si a él no le interesa, no le va a interesar a nadie. Y este trabajo no, a veces hay que saber utilizar los tiempos. Por ejemplo, una noticia importante de España en pleno momento de dimisión de Theresa May por el Brexit o de atentados en París no sirve. No va a llegar a interesar. Hay temas más importantes. Entonces a lo mejor decir, bueno, pues nada, veo si puedo volver a la cocina, recalentar el plato y a lo mejor en un par de días, con otro ángulo un poco más analítico, volver a lo mismo. Entonces el libro va mucho de eso, de por qué y cómo intento hacer este trabajo. Porque a veces noticias muy importantes españolas no interesan. Por ejemplo, un buen ejemplo, y hablo bastante de eso en el libro, es el año 2016, que yo llamo el año de limbo de España, el año perdido, donde se habló mucho, pero se hizo nada. Dos elecciones no cambiaron casi nada. Y todos los viajes de políticos a la zarzuela para presentar ideas de proyectos, aunque obviamente eso es portada en España, no interesa a un lector americano. Un lector americano o de otro país quiere saber, ¿y vamos a tener un nuevo gobierno? ¿Sí o no? Y hasta que yo puedo responder a esa pregunta, el interés es bajísimo. Pero al contrario, hay algunos temas que pueden parecer muy anecdóticos, que pueden interesar, porque a lo mejor tienen por ejemplo, una dimensión humana que interesa a todos. Entonces, cuento y tengo un capítulo sobre la historia de un niño, un joven, Antonio Meno, que yo crucé por casualidad atravesando Madrid y sus padres habían puesto una tienda enfrente del Ministerio de Justicia y pedían justicia por una operación de la nariz que le dejó en un coma de más de 20 años. Y esa historia Antonio no es un personaje conocido, no es una celebrity de Hollywood, ni mucho menos, pero es una historia que toca el alma de mucha gente, porque todos a lo mejor hemos tenido en un momento dado una preocupación por nuestro aspecto físico.
Y todos a lo mejor hemos pensado, cómo me gustaría cambiarlo. Entonces lo que hizo Antonio es algo que a lo mejor se le ha ocurrido a miles de millones de otras personas hacer, y las consecuencias fueron trágicas. Y además hay una dimensión sí española, pero también universal, de cómo funciona la justicia. Y la justicia no siempre ayuda a los más vulnerables, ni mucho menos. Entonces es una historia muy personal, y a través de una persona y su tragedia se puede hablar de muchos temas. Y de hecho me parece curioso que he escrito esta historia hace muchos años, y hoy estamos hablando mucho de temas de cómo se trata la salud a nivel de la justicia. Y yo creo que vamos a hablar mucho de eso con todos los pleitos que llegan por la COVID. Entonces, la historia se repite también, y los ciclos a veces son muy cortos. Y yo lo voy a dejar en eso para permitir más tiempo para hablar contigo y con todos los participantes. Hay dos aspectos, yo creo que, bueno, ya lo has en entrevistas y en la presentación que también hicisteis anteriormente, hay dos aspectos que cuentas que te crearon cierto conflicto, que no voy si quieres no lo detenemos en ello, pues era la cuestión de la llamada desde Moncloa en septiembre de 2012, con esa especie de concepto de realidad que hay que tener. Os parece como si hubiera una realidad cuando tú planteabas y probablemente sea cierto, que una nación tiene muchas realidades, ¿no? Y esas realidades las podemos ver en Nueva York, en Detroit, en París o en Berlín. Es decir, no hay un Nueva York, a pesar de que el alcalde de Nueva York le encantaría que hubiera una imagen de Nueva York, hay muchas imágenes si vas paseando por la calle. Esa llamada desde Moncloa, y también en un asunto que te metiste también directamente, y que también te creó ciertos problemas, que fue lo de las luces y las sombras de la prensa española, ¿no? Que, fíjate, ayer, no sé si lo has seguido, creo que ayer o anteayer, un gran periodista español que es Iñaki Gabilondo, no sé si lo viste, había decidido... Había decidido... Dime. No he seguido su noticia, perdóname. La noticia era que él, sabes, que hacía un comentario político diario en la SER, me parece. Sí. Él había dirigido Hoy por Hoy en la SER durante años, siendo el máximo líder de audiencia, pero que y es muy relevante el hecho, porque es un hombre bastante sensato, ¿no? Decía que iba a dejar este comentario diario de política porque estaba harto, estaba cansado de ese fenómeno que apreciaba de la polarización de la vida española. ¿Tú lo ves así? Sí, la polarización política y social casi, ¿eh? Y social, pero lo veo así en casi todos los países, y eso los que han visto las imágenes de Washington estos últimos días creo que lo tienen bien claro. Entonces, sí, lo veo y lo lamento, pero creo que corresponde a nuestros tiempos, y de hecho la información hoy en día es una mezcla de sobreinformación, de información y de desinformación. Y eso es un cóctel complicado y peligroso a veces. Entonces la gente, yo creo, confunde escuchar mucho con entender bien. No son las mismas cosas, y obviamente se quedan en unas burbujas donde siempre escuchan lo mismo y se autoconvencen de una realidad. Y cuando, como lo has dicho y como lo repito cada vez, hay muchas realidades. La realidad es una percepción. En una percepción nosotros podríamos, después de ese encuentro, decir ha sido apasionante, y alguien puede decir ha sido un aburrimiento completo.
ni el uno, ni el uno ni el otro a lo mejor, pero hay muchas percepciones, muchas cosas, pero cuando se dicen con un tono y con una reivindicación que yo veo a veces fuera de control, pues es lamentable. Y una de las cosas que yo he notado mucho es que es muy difícil controlar el relato. Es decir, una vez que algo ha salido, por ejemplo, hay artículos del New York Times que han provocado muchísimo ruido en las redes sociales por parte de gente que, por gran parte, no es suscriptor del New York Times, no lee en inglés, no se ha leído el artículo. Entonces, han leído un tweet o un retweet de alguien que explicaba lo peligroso que era lo que se había escrito en el New York Times, o lo falso, o el insulto que había que salía en el New York Times en contra de España o un partido político o qué sé yo. Pero realmente la idea de ir a la fuente, tomarse el tiempo, una pausa para respirar hondo antes de hablar, eso ya no está ocurriendo. Eso lo tuviste con un diplomático español, ¿no? Sí, me ha pasado en muchas ocasiones. Es curioso porque no viene solamente de la gente, no es una falta de educación. Obviamente la educación nos ayuda, yo creo, a entender mejor las cosas, pero me sorprende a veces que gente de alto nivel educativo se dedica realmente a gritar en lugar de conversar o a discutir antes de negociar. Esas cosas, bueno, no tienen barreras, es decir, no es que se puede decir, oh, bueno, esa persona no tiene nivel, no, tiene todo el nivel. De hecho, el Congreso, en los debates del Congreso, a veces me parecen de un nivel tan bajo, hasta el uso, hablabas de Cervantes, pero hasta el uso del idioma de la lengua me parece tan bajo, se utilizan palabras como felón, traidor y otras que sin tomar en cuenta lo que significan. Son cosas serias, son difamatorias. Eso que señalas del Congreso, cuando se debate el Estatuto de Cataluña en 1934, intervienen en el Congreso, son diputados en ese momento José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. Manuel Azaña interviene, digamos, a favor de la propuesta de estatuto que se está presentando. Y Ortega, sin estar en contra, pero sí matizando bastantes cuestiones del estatuto que se está presentando. Bueno, sabes que los dos suben al estrado de oradores, vamos, a la tribuna de diputados, con una tarjeta como esto, más o menos, ¿no? Y dan un discurso, los dos, o sea, Azaña y Ortega. Bueno, ya sabes que están los transcriptores del Congreso y tal. Tú puedes leer hoy los dos discursos, yo sobre todo el de Ortega, pero creo que José María Ridao publicó un libro en Galaxia Gutenberg que era precisamente la transcripción de los dos discursos con el comentario, etcétera, ¿no? Oye, no hay lo que se llama en gramática, no hay ni un anacoluto, es decir, no hay ninguna pérdida de sujeto, o sea, cada frase está perfectamente estructurada, cada frase tiene su sujeto, su verbo y su predicado, su punto. Casi les oyes, si los hubiéramos oído hablar, pero oyéndolos, te das cuenta que cuando estaban hablando hasta señalaban los puntos, las comas y los puntos aparte. Sí, en la lengua oral. O sea, tienes toda la razón. Y hay una cosa que has señalado también, y que yo coincido plenamente, que es que Internet es el pensamiento sin filtro, ¿no? Es eso, yo creo que Internet obviamente nos ha cambiado la vida en muchos aspectos positivos, pero también yo creo que la gran mentira de Internet era que iba a fomentar el intercambio de ideas. Es cierto hasta un cierto punto y es falso al mismo tiempo, porque se han construido muros entre las ideas.
y realmente, por ejemplo, yo me acuerdo hablar con un político que no le voy a citar, que estaba muy orgulloso, un político catalán, de haber borrado de su cuenta Twitter cualquier persona que estaba en contra de sus ideas. Y yo le decía, pero eso es un desastre, porque usted está elegido para representar al pueblo catalán en el Parlamento. Entonces, para representar a los catalanes, no solamente a una mitad de ellos, hay por lo menos que escuchar lo que dicen los otros. Y yo no entendía su orgullo de tener ya sus fieles escuchándole todo el día y compartiendo comentarios con ellos sin entrar en ningún tipo de conversación, ni discusión, ni nada con los demás. Y entonces eso es también parte de la realidad de Internet. Y ahora yo creo que estamos llegando a una nueva fase que va a ser muy, muy interesante, porque lo que ha pasado estos últimos días no es anecdótico. Que Twitter haya bloqueado al presidente de Estados Unidos su cuenta, su posibilidad de hablar en un país donde se valora la libertad de expresión, abre un nuevo debate, porque entonces a partir de ese momento, ¿quién es el árbitro de la libertad de expresión? Exacto. Oye, hay una cuestión que señalas también, que los españoles son muy, entrando también en tus comentarios en el libro, en tus reflexiones en el libro, que los españoles son muy autocríticos con su propio país, más que la gente de fuera a veces, y sobre todo, yo pues, leyendo tu libro y viendo esto, veía cómo, por ejemplo, en esto de la cuestión de la memoria histórica que tú tratas también, lógicamente, porque es otro de los asuntos que aparecen en esta década de corresponsalía, ¿no? Pero claro, yo recordaba que hay muchos países que tienen unos debates tremendos. Imagínate Francia con Vichy. Es tremendo lo de Francia con Vichy. Tú siendo ginebrino lo tienes cerca, o sea, es decir, y ha sido hasta hace muy reciente. La resistencia parecía que había sido la que había desembarcado en Normandía prácticamente, ¿no? Inglaterra con toda la cuestión de la India, Estados Unidos todavía con toda la cuestión de la esclavitud, incluso toda la recuperación de Alemania con todo lo que aparece. Y hay una cuestión que señalas, y yo te pregunto si tú tienes o te explicas por qué dices que en España los políticos no piden perdón nunca, ¿no? Parece como si fuera que nunca pierden, ¿no? Ellos no pueden. ¿Tú cómo lo explicas desde fuera, viniendo desde una perspectiva de que estás contemplando la situación, ¿no? O sea, dices, ¿por qué crees, no? Pues realmente no tengo una. Pedir perdón siempre es complicado. Sí. Obviamente, cuando yo creo que lo vinculo un poco con algo que menciono en otro capítulo sobre la filantropía. Digo, el español todo lo que digo es generalizar, pero lo intento. El español no admite el fracaso. Es decir, pedir perdón es también decir lo he hecho mal, he fracasado. Yo creo que hay culturas donde el fracaso es casi una prueba de tener experiencia, de haber pasado por momentos difíciles. No se ve el fracaso de la misma manera que en España. Yo creo que en España el éxito individual es también bastante castigado. Por eso cuando los ricos como Amancio Ortega intentan ofrecer dinero, no es que se dice qué bien, muchas gracias, por favor, lo necesitamos. Pero el fracaso es realmente como algo que es una cruz, se lleva como una cruz. Cuando la historia de Estados Unidos o de muchos exitosos de Estados Unidos va de contar la montaña rusa que ha sido su vida. Han intentado montar un negocio, han fracasado, han montado otro, se han presentado 3 veces, a la tercera han podido por fin tener el escaño. No se cuenta y no se vive de la misma manera. Entonces eso puede formar parte de la explicación, porque
porque a veces me resulta complicado y creo también que la responsabilidad no se asume del todo. Es decir, por ejemplo, esta semana estamos otra vez volviendo, o los tribunales están volviendo al tema de Cifuentes y de su famoso estudio o no estudio en la universidad. Y resulta complicado entender por qué alguien de su entorno, de sus relaciones públicas, no le dijo desde el principio, mira, vete a pedir perdón, explica el porqué, explica que no pensabas hacer algo muy mal, en lugar de meterte en un lío tan tremendo. Es que a veces son actitudes que cuando lo miro digo, qué curioso haber elegido esta vía y al final a lo mejor quedarse con como es su caso ahora, con un caso legal. Complicado, exacto. Oye, Complicado. claro, al hilo de tu libro sobre Cataluña, que te llovió por todos los lados, eh, no sé si conoces, si has leído un libro que ha tenido mucha repercusión últimamente de un escritor catalán, Jordi Amat, que se llama El hijo del chofer, que No trata lo de... no lo he ¿Te han hablado leído. de él? Es muy interesante. Échale un vistazo porque creo que te va a Sí, interesar a ti sí, muchísimo. sí. Y porque hay una frase de Josep Pla que se repite en el libro bastante curiosa, que dice que, claro, el problema de Cataluña es que nadie dice la verdad. Tú entrevistaste a 150 personas en tu libro, ¿no? Y tienes la sensación de que alguien te decía la verdad. Sí, sí, todos, pero decían pero Su verdad. decían su verdad, su Ya, verdad. ya, ya, ya. Eso es la reinterpretación que yo haría de este comentario. Yo creo Sí, que hay, el ser humano tiene un poder increíble de autoconvencerse de lo que le interesa. Y en inglés hay una muy buena expresión que me encanta, que es don't let facts get in the way of a good story. No dejar que los hechos te arruinan un buen cuento. sí, sí. Y creo que de mucha gente lo vive de esa manera, es decir, borran la parte que no le interesa o adaptan los hechos un poco o se olvidan de pequeños grandes detalles y entonces es así, pero yo creo que en Cataluña hay mucha gente muy convencida y de decir la verdad. Obviamente hay manipulación, obviamente, pero dentro de la manipulación hay gente muy convencida. Por ejemplo, me acuerdo darme cuenta que Carles Puigdemont, que fue periodista antes de ser alcalde de Girona y antes de llegar a la Generalitat, hablar con gente que había trabajado con él en el Punt en Girona y decir Sí. que estaba obsesionado con cualquier tema separatista y insistía que había que sacar una noticia sobre un debate en los países bálticos sobre un Muy bien. asunto separatista. Y entonces, este tipo de personaje existe, es real y es muy convencido, pero luego obviamente hay otros más oportunistas o que intentaron hacer una jugada, como podría ser el caso a lo mejor de Artur Mas, más de la última hora que de la primera hora, y hay de todo, hay una gran mezcla. Yo creo que a la política se llega por muchos caminos, oportunismo sin duda, pero también hay gente muy convencida, muy convencida. Oye, ¿crees que dentro de eso, vamos, no dentro de esto, dentro de las crisis que tú has vivido aquí, de las crisis dentro de la sociedad y de la política española, como la crisis económica que arrancaba, la crisis del bipartidismo, la crisis institucional y después la insurrección independentista, ¿crees que hay una falta de confianza en la gobernanza? Como por ejemplo pues podemos ver en Estados Unidos o en Reino Unido o incluso en Italia o en otros países. O sea,
Es que es una crisis generalizada esta de la confianza. Absoluta. Es una crisis muy seria, es una desconexión entre una élite político, pero también económico, y la ciudadanía, y una sensación muy frecuente que tiene la ciudadanía, que los que tienen que representarles ya no les representan o por lo menos no se interesan por sus intereses. Y creo que es de los mayores problemas realmente que tenemos ahora, por lo menos en el mundo democrático occidental, y está compartido por muchos países. Y de hecho, por ejemplo, estuve mirando hace poco que Macron ahora tiene un nivel de popularidad de 35%, que es altísimo, altísimo a nivel histórico. En un momento dado, François Hollande tenía su popularidad en menos de 10% como presidente de una gran nación. Es decir, si 35% es aprobar con sobresaliente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No? Y eso yo creo que es un problema que vamos a tener durante tiempos, en parte por la falta de buen liderazgo, es decir, yo creo que sí que buenos políticos pueden tener más apoyo o por lo menos generar más entusiasmo, pero también por eso, por el hecho de que el mundo se mueve por muchas corrientes y mucha gente pasa totalmente de lo que dicen sus políticos. Ya lo descuentan como la última tontería que sale del Congreso o qué sé yo. Oye, uno de los historiadores, no me acuerdo si era Simon Schama, británicos, no era él, pero alguien decía que si hoy se dieran las circunstancias de Nixon, Nixon hoy no habría dimitido. ¿Qué te parece? No lo sé. Por el cierto cinismo que hay en Sí. este momento y cómo puede, no, es decir, que la sociedad del año 74, con todos sus luces y sombras, pero era una sociedad en la que Nixon, después de demostrar ciertas, y en cambio hemos visto cosas de Trump tremendas, ¿no? O sea, y Sí. no ha habido, porque Nixon no se va de un impeachment, se va porque dimite. Eso sí, pero yo creo que hay una diferencia. Hubo un consenso muy generalizado que su comportamiento era absolutamente inaceptable. El caso de Trump, no nos olvidamos, en el primer impeachment, ni un republicano votó en contra de Trump. Ayer, 10, que ya se considera como un paso importante. Es decir, por la polarización que ya hemos mencionado, se supone que cualquier ataque al político de turno es porque el contrincante quiere su escaño, su asiento o su poder. Y no llegamos a tener consenso sobre cosas que me parecen absolutamente transversales. Tomo un ejemplo español últimamente, me parece increíble que hemos tenido una moción de censura sobre la gestión de la pandemia. La pandemia tendría que ser un momento de pausa absoluta en el debate ideológico de un país. Es algo que toca a todos, da igual si tienen 20 años o 80 años, puede tocar a todos, y si son ricos o pobres. Pero a pesar de eso, se ha jugado mucho políticamente, en mi opinión, con la COVID. Y eso nos dice algo, es decir, no hay esos momentos donde todos están de acuerdo. Nixon fue uno de esos momentos. Los propios republicanos estaban avergonzados por lo que se había hecho. Cuando Winston Churchill, que era el más impopular de los políticos con la izquierda de su época, pidió que se haga un gabinete de crisis para evitar la invasión de Alemania, no hubo discusión. Se paró lo que había ocurrido antes, un debate muy intenso, porque, vamos, ahora toca hacer otra cosa. Cuando la casa está en llamas, no vamos a discutir si vamos a construir un garaje o no.
Volviendo un poco, ya para ir terminando, pero decía el gran escritor y ensayista George Steiner que los estereotipos son verdades cansadas. ¿Tú crees que se mantienen ciertos estereotipos sobre España? Y si se mantienen, ¿cuáles, aunque tú no los consideres, pero que los detectes que todavía esos estereotipos, que no son ya los de Carmen la cigarrera con la navaja en la liga y todos los españoles toreros, ¿sabes? No. Y la sangre y la pasión, pero ¿tú crees que todavía hay? Porque ha sido un debate en España que es también bastante singular, por otra parte, ¿no? Pero desde tus 10 años aquí, oye, que no son pocos, ¿eh? O sea, Yo, yo, ¿cómo ves esto, no? bueno, primero yo, después de 10 años, me cuesta decir quién es un español típico. Bien. ¿Fue Mariano Rajoy un español típico? Yo diría que no, pero sí que fue muy español. Es todavía, no hablamos del pasado, pero digo como Todo presidente. muy español por gallego. Por gallego, justamente, es decir, qui- cuál es, cómo se comporta la gente, cuál es su relación, por ejemplo, incluido con el dinero o con la ostentación de algunas partes del país comparada a otras. Hay muchas cosas que me parecen, hacen difícil hablar de España como una unidad, es su diversidad la que le procure gran parte de su riqueza. He conocido a españoles con toda la pasión del mundo y conocidos a españoles muy reservados, mucho Vaya. más. Entonces, eso por una parte. Y la segunda, yo creo que obviamente la sociedad española está mucho más abierta que hace 20 años. Erasmus, la llegada de 80 millones de turistas al año a España, todo eso son cambios importantes. La llegada de 5 millones de inmigrantes en una década también. Ah, ah, pero sí que en algunos aspectos veo España todavía un poco como aislada, menos cosmopolitana, con algunos rasgos más marcados que otros, y muy fiel a su cultura, a sus tradiciones también. Entonces, sí que en eso los estereotipos se mantienen. La gente todavía come muy tarde en España. No es una broma, es así. Bueno, es una realidad. Bueno, oye, vamos a dar paso, porque hay muchísimas, creo que hay muchísimo, como era lógico y era esperable por parte de nosotros, que había muchísimo interés en tu libro y en la presentación. No Sí, solamente quería antes de dar paso señalar, no sé si por lo que me acabas de decir, además también yo creo que coincide, cuando yo vivía en Pekín, pues, uno de esos días con un colega, un profesor chino, me contaba una cosa que ellos suelen repetir mucho, ¿no? A los extranjeros y a los viajeros y tal. Porque en el fondo, todo está en Hong Kong. Pero te puedo asegurar que si te quieres sentir extranjero en tu vida, vete a Pekín. Y vete al Pekín de hace 35 años, que es cuando me, estuve yo, ¿no? me Pero imagino. te decían una cosa fascinante. Decían, mira Fernando, eh, cuando un extranjero viene a China y está 15 días o un mes recorriendo China, tal, cuando vuelve a su país escribe un libro sobre China para explicar a sus compatriotas cómo es China. Cuando ese extranjero está en China un año, 2, 5 años, cuando vuelve a su país, escribe un artículo de 15, 20 o un ensayo de 15, 20 folios explicando China. Pero cuando ese extranjero vive en China más de 5 años, cuando vuelve a su país es incapaz de escribir una sola línea. ¿No te parece que es un poco a veces lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, claro, Bueno, porque rasgando uno pasa de los estereotipos y ve los matices. exacto. Poco en la sociedad es blanco o negro, hay muchos grises. Entonces eso cuesta ver al principio, pero luego uno se da cuenta, bueno, iba a contar eso así, pero realmente también hay mucha gente que está haciendo exactamente lo contrario o que opina lo contrario. Casi todas las críticas que yo he recibido a raíz de un artículo, y son muchas, también
han venido con una parte de aplausos por otros que tenían otro punto de vista. Y eso hay que mamar un poco el país, la sociedad para darse cuenta de que los que gritan más fuerte a lo mejor no son los más representativos de una sociedad, o los que tienen más dinero tampoco. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas porque veo que hay muchísimas, o sea que Dios te bendiga con las preguntas. Y David, si quieres ir pasándolas. Correcto, sí. Bueno, fantástico diálogo. Y bueno, ya ha habido, o ya hay bastantes preguntas en el chat, por lo cual encantados, así dinamizamos un poco el debate y vemos diferentes perspectivas. Pues comenzamos sin más dilación. José María Pajón pregunta: ¿una globalización hecha bajo el veganismo, el tacherismo, indujo el repliegue nacionalista identitario? Víctor, voy a hacer varias preguntas si os parece bien y vamos. ¿No escucháis bien? La primera no he escuchado bien, perdóname. Sí. No. José María Pajón pregunta: ¿una globalización hecha bajo el reganismo, el tacherismo, indujo el repliegue nacionalista identitario? La siguiente pregunta, Víctor, nos pregunta si la conversación de indignados en Podemos es una claudicación que impide salir del bipartidismo y resta poder a la intención de cambio. Si queréis, tenéis dudas, están las preguntas en el chat. La segunda... La vuelvo a repetir. ¿La conversión de indignados en Podemos es una claudicación? ¿La conversión de indignados en Podemos es una claudicación que impide salir del bipartidismo y resta poder a la intención de cambio? Si queréis, vamos respondiendo a esas preguntas y vamos luego añadiendo otras. Voy a empezar con la de Podemos. Podemos ha tenido, yo creo, el gran problema que tienen todos, que gritan desde fuera y luego tienen que entrar en la arena. Y obviamente después de criticar a la casta, se encuentran con la situación de tener que jugar con las mismas reglas del juego que los demás, hacer alianzas, intentar pactar y todo eso. Yo creo que Podemos, y no creo, yo creo que los votantes lo han enseñado, ha perdido mucho de su momentum desde su gran llegada en 2015 y se encuentra en un momento muy complicado donde se ha generado más tensiones internas dentro de la gran familia de la izquierda, pero también dentro de Unidas Podemos, con al final todas las batallas que ha tenido Pablo Iglesias con antiguos amigos suyos. Y creo que yo creo que va a depender mucho ahora del momento. No veo claro el futuro de España a nivel de los partidos, la verdad. Creo que es interesante ver que a pesar de todo, los sondeos nos dan resultados parecidos ahora mismo a los que habíamos tenido en noviembre, con pocas diferencias, pero yo creo que lo que va a ser importante es la crisis económica que va a seguir ahora, la crisis sanitaria. Y ahí la gestión, o la buena o mala gestión que se va a hacer de eso. Y obviamente Podemos ahí tiene una oportunidad, yo creo, de revalorar lo que ahora veo es una pérdida importante de velocidad. Si sabe canalizar bien todo el dinero que normalmente va a recibir España, los 140.000 millones de Europa, en dirección de asuntos que son importantes para su programa y para sus votantes. Pero es un momento para Podemos complicado y yo veo en la orden, veo obviamente Ciudadanos, el partido con más problemas, además incluido en su antigua casa de Cataluña, seguido de Unidas Podemos y luego Vox. De los tres,
el último llegado veo más probabilidad que se quede con fortaleza. Sin tener bola de cristal, obviamente. Emma Toledo nos pregunta, Rafael, ¿cuánto consideras que ha cambiado España en los últimos 20 años? ¿Qué elementos han avanzado y cuáles persisten desde tu punto de vista? Pues yo creo que ha cambiado sin cambiar. Es decir, lo que está ahora, lo que veo en España ahora es un debate abierto sobre muchos temas que cuando yo llegaba no eran realmente debatidos. Parecía que era solamente un tema de si el PP iba a suceder al PSOE. No se veía muchas otras corrientes con la fuerza que han tenido. El tema catalán, obviamente había el tema del estatut, pero no había un tema territorial, una crisis territorial. Es decir, hay muchos, pero muchas de esas cosas están todavía abiertas. Yo no sé cómo van a acabar. Y sí que ha cambiado España. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del sistema bancario, ha desaparecido la mitad del sistema. Que eran las cajas. Realmente la Caixa sigue obviamente con fuerza, pero ya no realmente no la considero una caja en el sentido, es un banco que compra otros bancos y eso es otra cosa para mí. Pero hay algunos aspectos en donde sí que ha cambiado mucho España y creo que en el buen sentido también de hablar de las cosas. Yo llegué a España, por ejemplo, con la idea de que la monarquía era intocable y me parece bueno que se haya hablado de su papel y bueno también que se haya juzgado algunos de sus hechos. Yo me acuerdo cuando empezó la investigación del juez Castro, se decía que un juez en Palma ni de broma iba a llegar a sentar a alguien de la familia real en ningún tribunal. Pues sí que lo logró. Entonces, un debate siempre es positivo y un debate 2 generaciones o casi 2 generaciones después de la transición me parece absolutamente correcto cuando vemos la velocidad de cambio que hay en el mundo. Las cosas no pueden seguir siempre igual cuando todo a nuestro alrededor, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de trabajar, todo está cambiando. No, decías, porque lo has señalado también, ahora con toda la cuestión que está del Poder Judicial y todo lo demás, pero tú ya decías que no muchos países pueden afirmar haber puesto entre rejas a tantos miembros de sus élites como España. Es así, es decir, es un aspecto curioso casi del tema judicial, porque por un lado se critica todo el tiempo a la justicia por ser demasiado politizada, por ser lenta, por ser muchas otras cosas. Pero en los hechos, esta misma justicia, avanzando a lo mejor por pasillos curiosos, llega a veces a cosas que son logros. Y por ejemplo, Estados Unidos tuvo una crisis financiera. No llegaron ninguno de sus banqueros a la cárcel. Aquí un antiguo ministro de Finanzas está en la cárcel. Es mucho más que lo que se ha hecho en otros países. Y eso hay que valorarlo. En la avalancha de críticas uno se olvida a veces de los logros. Y la justicia es imperfecta, pero que decir que no funciona para nada en España no me parece ni mucho menos correcto. Vamos con una pregunta ahora del ámbito internacional y de máxima actualidad, como puede ser la que realiza Tommy David. Si consideráis que el impeachment será el final político de Trump, o por el contrario, si fracasa, será su lanzamiento para las próximas presidenciales. Muy difícil responder, pero yo creo que Trump lo va a tener difícil. Ahora, incluido, ha perdido su altavoz, que era Twitter, lo va a tener difícil. Pero su movimiento, su familia política,
tiene mucho recorrido, creo. Y igual que hemos visto, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen tomar el relevo de su padre Jean-Marie, podemos perfectamente imaginar, incluido otro miembro de la familia Trump, presentarse en 4 años. Trump, obviamente, por edad, por yo creo, el enorme desgaste que supone estos últimos meses y esta salida tan patética de la Casa Blanca, yo creo que su vida política, sería una gran resurrección, enorme. Pero su movimiento, lo que él representa, los indignados americanos, los supremacistas americanos, los proteccionistas americanos, todo eso, esto está más vivo que nunca y toca ver si a lo mejor alguien, incluido más hábil que Trump, porque no nos olvidamos, Trump acaba de perder las elecciones con el segundo mejor resultado a nivel de votantes de la historia de Estados Unidos. Es el segundo, después de Biden, el segundo político a quien más se le ha votado. Y ha perdido por los pelos. Si no fuese por la terrible gestión de la COVID, yo estoy absolutamente convencido que Trump estaría ahora empezando un nuevo mandato. Fernando, ¿quieres hacer alguna aclaración o algún comentario al respecto? Y tratándose de política norteamericana, no me atrevo delante de Rafael. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, y esa salida patética. Es decir, y las muchas lecciones que va a dar esto. Lo único que podría decir, pero desde España, y vete a saber, es que Biden tiene una enorme responsabilidad en el sentido de tratar de reconducir a todos esos, o algunos, parte de esos americanos indignados, que a veces sí es verdad que se han sentido un poco fuera por esa división que existe en Estados Unidos a veces de unas clases, no voy a decir altas, pero de una clase media muy sofisticada, muy culta, muy educada, y otro medio oeste y otra parte de la nación que se ven un poco ajenos a todo ello, ¿no? Para los que conocemos Estados Unidos, siempre hay que recordar que Estados Unidos, más que una nación, es un continente, y que si antes hablábamos de que hay muchas realidades en un país, hay muchas realidades en Estados Unidos, a veces demasiadas. Solo para acabar, quería volver a preguntar, porque no he respondido a la pregunta de José María Pajón, de la globalización bajo reaganismo y thatcherismo y el impacto sobre el nacionalismo identitario. Escribiendo mi libro sobre Cataluña, creo que me estaba interesado en un tema, y el tema es el siguiente. Yo creo que en un mundo más global, y en esto Ronald Reagan y Margaret Thatcher han jugado papeles claves por desarrollar la idea del liberalismo y del mercado abierto y todo eso. La gente se siente más perdida. Al final el ser humano, yo creo que necesita identidad, necesita sentirse especial, necesita saber cuál es su lugar, necesita su tribu. Los que aman el fútbol siempre hablan de nosotros hemos ganado, nosotros hemos perdido. ¿Qué va? 11 han ganado o perdido y los demás en el sofá con la cerveza mirándolo. Yo creo que hay una consecuencia, es decir, los puntos de referencias en un mundo global donde se dice que todo es oportunidad y todo está abierto, se pierden. Entonces la gente busca referentes y siempre lo va a hacer, lo busca a lo mejor en la religión o en el nacionalismo o en una plataforma mucho más limitada o restringida. Pero sí que creo que una de las cosas interesantes, por ejemplo, del Brexit, que también es fruto de la política de Margaret Thatcher, no nos olvidamos que ella hizo mucho para dañar la fama de la Unión Europea en Reino Unido.
el Brexit, que se vendió como que todo está libre mercado y que Inglaterra o Gran Bretaña puede renegociar acuerdos maravillosos bilaterales, está ahora perdido porque 4 años después el mundo ha cambiado y hay más barreras comerciales que aperturas. Se impide el acceso a Huawei y a los chinos con sus móviles y lo que sea. Y entonces es curioso, es un ciclo de cierto modo. Había una idea de que ya no íbamos a ver nunca más. Yo seguí, una de las primeras cosas como periodista que yo he seguido fueron los acuerdos finales de la ronda del Uruguay del 93, del GATT, que después de eso entró en vigor la Organización Mundial del Comercio. Y se hablaba que con este acuerdo ya no habrá necesidad nunca más de tarifas, que eso era un concepto absolutamente medieval y que se iba a vender por todo el mundo cualquier cosa y la gente lo compra o no lo compra. Pues mira dónde estamos ahora, estamos muy lejos de eso, estamos en guerras de tarifas sobre casi todos los productos que compramos en nuestras tiendas. Gracias a ambos. María José ahonda un poco más en el ámbito político y nos pregunta si el desprestigio de la política procede de la mediocridad de los políticos en estos momentos. Yo diría que no. Creo que hemos respondido un poco a eso en el debate que he tenido con Fernando. Yo creo que es una mezcla. Obviamente muy buenos políticos ayudan a dar prestigio a su oficio, igual que buenos periodistas ayudan a dar prestigio a su información. Pero también creo que hay lo que hemos hablado, ¿no? Que la desconexión que hay va mucho más allá de eso. El mundo, el élite mundial se ha desconectado mucho de la ciudadanía. Y eso es un fenómeno que va más allá de quién es la política o el político de turno. Y José Antonio Sacristán, que es la última pregunta, afirma que la polarización actual es el resultado de la demagogia. ¿Y cómo podemos defendernos frente a esta demagogia? No tengo una buena respuesta. No. Complicado. Como lo dijo una vez Einstein cuando le preguntaron cuál es la diferencia entre el tiempo y el infinito, dijo: el tiempo que necesito para aclararlo se va a convertir en infinito. Y me quedo con eso, lo siento, porque esa pregunta es muy interesante pero muy complicada. No veo soluciones fáciles. Sí, las redes sociales, no sé si eras tú, Rafael, quien decía que en el fondo, o lo he leído también preparándolo, que claro, la clave de en este momento de cierto control es el control de las redes sociales. Sino la presencia. Solo dos cosas. Primero, que ahora hay una nueva industria que se dedica a controlar la demagogia, que hace fact-checking, que mira si lo que se cuenta son mentiras o no, eso es importante. Y la segunda es una cierta esperanza que tengo, que ahora estamos en un momento casi de vómito informático. Todo es gratis, todo se lee por todas partes, y confío que a lo mejor en un momento la gente va a volver a pagar para tener buena información. Y así se puede, yo creo, en parte combatir la demagogia, un poco como lo que ha ocurrido con la televisión de pago. Es decir, cuando yo llegué aquí, y lo cuento en el libro, España era el reino de la piratería online, que había plataformas donde se podían ver todas las películas, y Estados Unidos tenía a España en una lista negra de países criminales a nivel de no respetar los derechos de autores. Hoy España es sede europea de Netflix. Es un país donde la mayoría de la gente que conozco
no se le ocurre ir a una plataforma ilegal para ver una película. Pagan para tener un contenido interesante y de buena calidad. Tenemos más preguntas. El debate se ha animado bastante y cosa que nos alegra. Entonces vamos a ir punto por punto a ver si somos capaces de dar respuesta entre todos a estas interesantes preguntas. María Luisa Maillar nos habla un poco de la devaluación del lenguaje político y la falta de argumentación. ¿Qué relación hay con los medios digitales? Nos pregunta. ¿Es una casualidad que los partidos populistas son los que dominan los medios digitales? Podemos en España, 5 estrellas en Italia, se une a la extrema derecha nacionalista, Trump en Estados Unidos. O sea, nos pregunta realmente por la relación entre los medios digitales y la devaluación del lenguaje político. A ver, hoy en día todos los medios son digitales. El papel ya no representa representa una fracción muy pequeña de la venta de cualquier periódico. Eso incluye el New York Times, que hoy tiene 7 millones de suscriptores online, que son la clave de su éxito. Entonces, en este sentido, no veo una enorme diferencia entre los medios. Hay medios nuevos digitales y hay medios antiguos que tienen sí o sí que adaptarse a la era digital. Pues seguimos con la siguiente pregunta. Ignacio Riesgo nos pregunta qué futuro le augura el independentismo catalán. Bueno, mira, ahora mismo me parece que está en un momento muy complicado, no tiene hoja de ruta, tiene muchas luchas internas. Obviamente, a ver si vamos a tener elecciones o no, pero por una parte me parece en un momento delicado, por otra parte me parece que la sociedad catalana es tan dividida, tan polarizada, que ya no se van a cambiar mucho el reparto de fuerzas. Es muy interesante pensar, con todo lo que ha pasado en Cataluña, que entre septiembre del 2015 y las últimas elecciones que ocurrieron, se ha movido el separatismo por menos de 1%. Se han quedado entre 47% y 48% de los votantes. A pesar de todo lo que ha ocurrido en el otoño 17, casi no impactó el reparto. La repartición sí, pero dentro de los dos bloques no. Entonces, eso es una cosa. La segunda que yo diría es que hay una oportunidad de dialogar, de volver a un diálogo. Eso no lo olvidamos, entonces no lo descartamos. Por otro lado, hay ahora una posibilidad de que España entre en otra crisis económica muy profunda, y eso obviamente creo que va a generar más inestabilidad política, no solamente a nivel catalán, pero a todos niveles. Pero no sé, muy complicado. La última idea que tengo, que me parece interesante, a raíz del Brexit, es a ver lo que pasa en Escocia. Escocia yo creo que va a salir, ahí sí que me lanzo al agua para decir que Escocia no va a acabar la década dentro del Reino Unido. Y a partir de ese momento, a lo mejor se abre otra caja de Pandora, porque si Escocia sale, y Escocia ha votado contra el Brexit, va a ser muy complicado para la Unión Europea rechazar la entrada de Escocia en la Unión Europea. Yo no veo de momento manera de justificarlo. Gente que ha votado en favor de Europa, porque no se le va a aceptar. Entonces, eso podría ser también, Cataluña podría al final recibir un impacto indirecto de nuevas corrientes más allá de sus fronteras. María Luisa Maillar nos vuelve a preguntar, y en este caso hace referencia
al, digamos, reduccionismo de los tweets, si favorece el populismo este reduccionismo de los tweets. Sí, sí, perdón. Sí. Si digamos, el lenguaje de los tweets reducido y superficial favorece al populismo. Bueno, primero tenemos que definir lo que es el populismo. Otra vez vamos a tener que dejarlo porque eso es un tema complicado. Pero, a ver, sí, favorece en el sentido... Primero, lo que favorece es que la plataforma está abierta. Es decir, ya no hay... El mensaje político ya no se canaliza a través de una manera muy definida. Yo creo que el gran acierto de Trump fue ganar una campaña electoral con el cuarto del dinero que tenía Hillary Clinton utilizando las redes sociales. Es el primer presidente Twitter de la historia y ha demostrado a todos los otros políticos de turno que no hay que ser el más brillante en el Congreso, no hay que estar en todos los debates. Uno se puede levantar por la mañana y hablar con millones de personas o más, decenas de millones de personas a través de un tweet. Y eso obviamente abre el abanico a un populismo mucho más descontrolado. Cualquier persona hoy se puede llamar político. De acuerdo. Iván nos pregunta, Rómulo, perdón, Naventa nos pregunta si hay lecciones que podamos sacar para Latinoamérica sobre la forma de ejecutar la política en España. Otra vez, sí, ¿qué lecciones deja para Latinoamérica la forma como se ejecuta la política en España? No lo sé. No. Yo no sé si entiendo que lo que quiere, o lo que pregunta es si es transportable o si es lo que sea la política que se hace en España, si ve que... Vale, yo no soy experto en Latinoamérica, entonces no me voy a lanzar a decir algo. Lo que puedo decir sobre lo de las banderas políticas, hay un aspecto de España que es curioso, es la dificultad que hay de hacer coaliciones a nivel nacional, cuando a nivel de las comunidades hay coaliciones desde hace mucho tiempo de todos los colores, con todas las banderas antinaturales o naturales posibles. España también tiene eso, no es blanco o negro, hay matices y los mismos políticos cuando llegan a Madrid parece que no se pueden hablar, pero cuando están en Sevilla o en otras partes de España sí que hablan y logran acuerdos. Pues vamos con las últimas preguntas. Ana Rubio nos pregunta si la caída de Trump supondrá un debilitamiento de los movimientos de extrema derecha en España y Europa. Bueno, es interesante la velocidad con la cual lo estaba comparando y hablando con compañeros hace un par de días. Se han alejado algunos de los grandes aficionados de Trump después de lo que ha ocurrido estas últimas semanas en Washington. Varios de ellos literalmente han cambiado su página tweet para evitar cualquier mención de Trump y hemos sacado un artículo que lo cuenta muy bien. Dicho eso, obviamente Trump ha dado legitimidad a muchos políticos por hacer un tipo de política que a lo mejor ellos antes incluido les daba un poco iban un poco más cuidadoso y ahora con Trump han dicho pues si eso se hace la mayor democracia del mundo, obviamente tengo el derecho de hacerlo. Gente como Modi, por ejemplo, o Bolsonaro se han beneficiado mucho del ejemplo de Trump para justificar sus cosas, o Duterte en Filipinas. Pero yo confío que se van a encontrar nuevos modelos, sin problema.
A lo mejor no en Estados Unidos, pero sí, el político es un camaleón que sabe cambiar de color, sí, hay que hacerlo. Y vamos con la última pregunta, es otra vez de José María Pajón, y nos pregunta si Trump favorece a la socialdemocracia. Una pregunta bastante abierta o al menos compleja. Es muy abierta, es compleja también. A ver, yo creo que Trump favorece a la socialdemocracia en el sentido que ha puesto sobre la mesa, aunque él no lo quería, muchos debates en Estados Unidos que tenemos ahora de género, de racismo, de inigualdad, que antes no estaban tan abiertos. Su desprecio, por ejemplo, por las minorías ha ayudado a la socialdemocracia en el sentido amplio de decir que hay que tener reconocimiento por diversidad, la diversidad y todo eso. Más allá no lo sé. Yo creo que Trump ha hecho un favor a algunos que tenían menos voz que ahora. El movimiento Black Lives Matter nace bajo Trump y no es una casualidad. No es que los negros en América lo han tenido muy bien antes, pero les costaba llegar a tener una voz y luego tuvieron la situación de Obama que resultaba complicada porque como quejarse bajo un presidente negro. Pero claro, con Trump les ofreció una barra libre de quejas y con toda razón. Pues vamos con la última pregunta. Si me deja alguna, por favor, me lo decís en el chat. Iván, primero te da la enhorabuena por el libro y quería preguntar, voy a leerla tal cual porque es una pregunta larga y quisiera que se me entendiese. Quería preguntarle si no le sorprende que aquí se llevasen las manos a la cabeza por la inutilidad del Estado federal y los Estados Unidos tras el Katrina, pero que ahora en una capital europea como es Madrid, el gobierno regional no pueda garantizar los accesos a los hospitales. La voy a leer, un segundo. Bueno, mira, todos siempre critican lo que pasa en otro país. Eso es la historia, y todos critican desde la oposición lo que han hecho otros antes. Estaba leyendo en las redes los comentarios que había hecho el actual alcalde de Madrid sobre la mala gestión de Manuela Carmena de una tormenta hace un par de años. Yo lo que entiendo es que el modelo español es un modelo complicado, híbrido, no es un Estado federal, pero es un sistema con comunidades que después, no dentro de la Constitución, pero después de la Constitución recibieron poderes y de cierto modo arbitrarios. Resulta que dos de los más mayores son salud y educación, y son muy importantes, y hemos visto la importancia de la educación a la hora de mantener unidad, yo creo, dentro de una sociedad, y ahora vemos la importancia de gestionar hospitales, y obviamente yo espero que a raíz de esta crisis de la COVID se van a cuestionar algunas cosas. Yo creo que España entró en la COVID con la sensación de que realmente su salud pública era de las mejores en Europa, y a lo mejor con muchas razones, pero obviamente hoy nos tenemos que confrontar a una situación donde hemos visto muchos problemas básicos, de logística básica, de transporte de equipo, de reparto, incluido de posible reparto de pacientes entre comunidades que no ocurrieron. Y bueno, complicado. No nos olvidamos tampoco que por mala suerte España entró en la crisis de la COVID con un gobierno absolutamente nuevo, primera vez de coalición y de minoría. Y no se puede gestionar una crisis
bien, creo, desde un punto de salida tan débil. Es muy complicado. Es una gran desventaja. No es para disculpar al gobierno de Pedro Sánchez ni para decir que los otros lo hubieran hecho mejor. Es solamente notar que, igual que cuando yo llegué a España en el 2010, no me esperaba entrar en una crisis. Yo no creo que Pedro Sánchez pensaba que al mes de entrar, de revalidar su entrada en la Moncloa, iba a tener que gestionar la mayor pandemia de la historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, muchísimas gracias también a las preguntas que han dado lugar, pues oye, a extendernos de una manera casi desconsiderada, pero verdaderamente muy amena, muy agradable, y espero que para todos los que habéis seguido la conversación y la presentación del libro, pues haya sido también útil y que hayamos todos aprendido y reflexionado sobre estos asuntos. Oye, Rafael, ya que no estamos Sí, en la biblioteca de la por favor. Fundación y no podemos Eso es, enseña el libro para que a ver todos que nuestros seguidores lo sí. sigan. Esto es España. Este es el libro, A ver, Esto es España, una década de corresponsalía, de Rafael Minder, corresponsal en España y Portugal, de nada menos que el muy prestigioso New muchas gracias. York Times, que tantos leemos y seguimos. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias a todos Gracias. y hasta la próxima. Esperemos Gracias. que Hasta luego. con menos nieve. Bueno, pues un abrazo, hasta luego, adiós. Adiós.